Absolutamente. Aquí tienes una versión extendida del guión, manteniendo el estilo original, el tono, el formato y la exageración dramática, pero expandiendo la información, las especulaciones y añadiendo giros adicionales. Asterisco asterisco título asterisco asterisco Hande y Kerem. Bombazo doble. Melissa revela el secreto íntimo que lo cambió todo en su relación. Y un escándalo oculto de Kerem. Asterisco asterisco guión asterisco asterisco. Hola, hola, mis adorados adictos a las series turcas, bienvenidos una vez más a su canal favorito. Espero que estén listos, porque hoy no solo vamos a destapar un secreto jugoso, sino dos. Sí, dos explosiones que sacudirán los cimientos del mundo del espectáculo turco. Abróchense los cinturones, porque este vídeo va a ser un viaje de locura al corazón de la relación más comentada de los últimos tiempos, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Meses, no años, llevamos analizando cada microexpresión, cada post en Instagram, cada coincidencia de ropa que pudiera significar algo. Los rumores han sido un torbellino, las revistas han agotado su tinta especulando, y nosotros nos hemos desvelado tratando de armar el rompecabezas. Y hoy, gracias a una fuente interna, una confidente que conoce los entresijos de esta relación como la palma de su mano, una tal Melissa. Vamos a poner todas las cartas sobre la mesa. Melissa nos revelará el secreto que, según ella, marcó un antes y un después en el romance de Hande y Kerem y además, un escándalo oculto que Kerem ha intentado enterrar. ¿Será verdad todo lo que nos cuenta Melissa? ¿Estará exagerando la realidad? ¿Será una venganza elaborada? Juntos nos adentraremos en la madriguera del conejo y descubriremos la verdad, por más oscura que sea. Pero antes de que nos perdamos en el laberinto de rumores, un pequeño favor. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a la familia. Y si eres un veterano, gracias por tu lealtad. En ambos casos, suscríbete al canal ahora mismo. No te pierdas ni un solo vídeo lleno de chismes, análisis y debates apasionados sobre nuestras series turcas favoritas. Activa la campanita para ser el primero en enterarte de cada nuevo bombazo. Tu apoyo es el combustible que alimenta este canal y nos permite seguir investigando y trayéndote la verdad. Ahora sí, prepárense para el plato fuerte. Vamos a desentrañar el secreto que, según Melissa, transformó la relación de Hande y Kerem. Pero antes hagamos un rápido repaso para aquellos que han estado viviendo en una cueva y no saben quiénes son estos dos tórtolos. Por supuesto. Hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, los protagonistas de Senkalkam, o Love is in the Air para los angloparlantes, la comedia romántica que conquistó el mundo entero. La serie, una joya del género, nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una florista con sueños de grandeza, y Serkan Bolat, un arquitecto frío y calculador. Un contrato falso, una atracción inevitable y boom. Una historia de amor que traspasa la pantalla. La serie fue un fenómeno global, sí, pero no solo por su trama ingeniosa y sus diálogos chispeantes. La verdadera magia residía en la química electrizante entre Hande y Kerem. Sus miradas, sus sonrisas, sus roces accidentales. Todo gritaba amor verdadero. Los fans con razón enloquecieron y empezaron a sospechar que la ficción se había convertido en realidad. Y como era de esperarse, la llama de la pasión se encendió fuera del set de grabación. Después de meses de juegos de seducción y evasivas, Hande y Kerem hicieron oficial su relación, desatando una histeria colectiva en las redes sociales. Se convirtieron en la pareja más shippeada del momento, acaparando portadas de revistas, concediendo entrevistas conjuntas y compartiendo destellos de su vida privada en Instagram. Parecía el final feliz de un cuento de hadas moderno. Pero como todos sabemos, los cuentos de hadas a menudo terminan en pesadillas. Después de un año de noviazgo idílico, Hande y Kerem anunciaron su separación, dejando a sus fans en estado de shock y con el corazón roto. Las razones oficiales nunca se revelaron, lo que desató una ola de teorías conspirativas. Se habló de agendas incompatibles, de presiones mediáticas asfixiantes, de celos enfermizos, de infidelidades imperdonables. Un verdadero culebrón en la vida real. Y aquí es donde entra en escena nuestra informante estrella, Melissa. Según ella, el secreto que dinamitó la relación de Hande y Kerem no fue una traición amorosa, ni una discusión explosiva, ni siquiera el asedio de los medios. Fue algo mucho más profundo, más íntimo y más doloroso, la incapacidad de Kerem para comprometerse a largo plazo.
Melissa asegura que Ande estaba completamente enamorada de Kerem y que anhelaba llevar la relación a un nivel superior, hablar de matrimonio, de formar una familia, de construir un hogar juntos. Pero Kerem, al parecer, no compartía esa visión. A pesar de amar a Ande, se sentía paralizado ante la idea de dar ese paso crucial. Según Melissa, Kerem sufría de compromisofobia. Le aterraba la idea de perder su independencia, de renunciar a sus sueños de trotamundos, de sentirse atrapado en una relación que con el tiempo podría marchitarse. Ande, por su parte, se sentía cada vez más frustrada y decepcionada. No entendía por qué Kerem no podía corresponder a su amor con la misma intensidad y entrega. Esta disparidad de expectativas y deseos fue, según Melissa, la bomba de tiempo que detonó la ruptura. Ande se dio cuenta de que no podía seguir esperando indefinidamente a que Kerem superara sus miedos. Necesitaba estar con alguien que estuviera dispuesto a apostar por un futuro juntos, sin dudas ni reservas. Pero agárrense de sus asientos. Porque aquí viene el segundo bombazo que Melissa nos tiene preparado. Aparentemente la compromisofobia de Kerem no era la única razón detrás de su reticencia a formalizar la relación con Ande. Según Melissa, Kerem ocultaba un oscuro secreto que podría haber destruido su carrera y su imagen pública. Melissa afirma que, durante su relación con Ande, Kerem estuvo involucrado en un escándalo financiero que amenazó con salir a la luz. Al parecer, Kerem había invertido en un negocio turbio que resultó ser una estafa piramidal. Si la noticia se hubiera filtrado a la prensa, Kerem habría perdido su reputación y su fortuna. Melissa sostiene que Kerem temía que si se casaba con Ande, ella se enterara de su secreto y lo abandonara. Además, Kerem no quería exponer a Ande al escarnio público y a las posibles consecuencias legales de su error. Por lo tanto, Kerem decidió mantener su relación con Ande en un estado de limbo, esperando que el escándalo se resolviera por sí solo. Ahora bien, ¿qué tan fiable es la información que nos proporciona Melissa? Como siempre, debemos tomar las declaraciones de fuentes anónimas con pinzas. Sin embargo, la versión de Melissa coincide con algunas pistas que pudimos observar durante la relación de Ande y Kerem. Por ejemplo, Kerem siempre se mostró evasivo cuando le preguntaban sobre planes de boda y paternidad en las entrevistas. En cambio, Ande expresaba abiertamente su deseo de formar una familia algún día. Además, algunos allegados a la pareja comentaron en su momento que Kerem era un espíritu libre, que le encantaba viajar y vivir experiencias nuevas, y que no estaba dispuesto a sacrificar ese estilo de vida por nadie. Si la versión de Melissa es cierta, podemos entender mejor por qué Ande y Kerem no lograron superar sus diferencias y seguir adelante con su relación. El miedo al compromiso de Kerem, combinado con sus problemas financieros y el secreto que ocultaba, crearon una barrera insalvable entre ellos. Por supuesto, existen otras teorías sobre la ruptura. Algunos creen que la diferencia de personalidades fue un factor determinante. Ande, una persona más extrovertida y familiar, y Kerem, un individuo más reservado e independiente. Otros señalan la presión mediática y el acoso constante de los paparazzi como causantes del desgaste de la relación. Pero independientemente de las razones reales de la ruptura, lo cierto es que Ande y Kerem tomaron caminos separados. Ande, después de un tiempo soltera, encontró el amor en los brazos de Hakan Sabank, un empresario turco con el que se le ve muy feliz y enamorada. Kerem, por su parte, se ha dedicado a su carrera profesional, protagonizando nuevas series y películas. Sin embargo, el fantasma de Senkal Kapm y del romance entre Ande y Kerem sigue rondando. Los fans de la serie se aferran a la esperanza de una reconciliación y siguen buscando señales que indiquen que el amor entre ellos aún existe. Incluso algunos han interpretado ciertos mensajes y publicaciones en redes sociales como indirectas y guiños entre ambos. Pero hasta ahora, no hay pruebas concretas de que Ande y Kerem estén considerando volver a estar juntos. Lo que sí es innegable es que la relación entre Ande y Kerem marcó un hito en el mundo de las series turcas. Su historia de amor traspasó la pantalla y conquistó a millones de personas en todo el mundo. Se convirtieron en un símbolo de amor y pasión, y su ruptura dejó un vacío en el corazón de sus fans. Y hablando de series turcas que nos tocan la fibra sensible, no podemos dejar de mencionar Yark, un drama judicial que ha cautivado a la audiencia con su trama intrigante y sus personajes complejos. La serie, protagonizada por Kaan Urgankolu y Pınar Deniz, nos sumerge en el mundo del derecho penal, donde la justicia y la moral se enfrentan constantemente. Yark destaca por su guión inteligente y sus actuaciones impecables.
La serie plantea dilemas éticos y morales que invitan a la reflexión. Además, la química entre Kaan Urgankolu y Pınar Deniz es innegable, lo que le da un toque romántico a la trama. Otro drama turco que ha dado mucho de qué hablar es Aile, una serie protagonizada por Kıvanç Tatlıtuğ y Serini Sarıkaya. Aile nos presenta la historia de Aslan Soykan, un jefe de familia con un pasado oscuro, que se enamora de Devi Nagn, una psicóloga que intenta ayudarlo a superar sus traumas. Aile es una serie llena de intriga, acción y romance. La trama está muy bien construida y los personajes son complejos y carismáticos. La serie aborda temas como la lealtad familiar, el amor, el perdón y la superación personal. Y para terminar con esta selección de series turcas imperdibles, no podemos olvidarnos de Kukur, una serie de acción que nos transporta al peligroso mundo de la mafia en Estambul. Kukur es una serie llena de adrenalina, violencia y drama. La serie ha sido un éxito rotundo en Turquía y en otros países, gracias a su trama adictiva y sus personajes memorables. Bueno, amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este bombazo doble sobre Hande y Kerem, y que hayan disfrutado conociendo un poco más sobre estas series turcas. Recuerden que toda la información proporcionada por Melissa debe tomarse con pinzas, ya que no es una fuente oficial y no podemos confirmar su veracidad al 100%. Quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí. No olviden dejar sus comentarios abajo contándome qué les parecieron los secretos revelados por Melissa y cuáles son sus series turcas favoritas. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like al vídeo, a compartirlo con sus amigos y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme a todos. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, aunque a veces tarde en hacerlo.